No sé si ustedes se enteraron, pero ya que estamos podríamos hacer una pequeña apertura comentando algún tema acuciante de mucha actualidad y que tiene muchísimo que ver con todas estas cuestiones que estamos viendo. Bueno, pero para quien no sepan, yo les cuento muy brevemente que en Ecuador asumió un gobierno bajo, podríamos decir, la tutela del presidente anterior, Correa, no me acuerdo el nombre de pila de Correa, Rafael Correa. E inmediatamente, después de asumir, digamos, asumió con su venia, con su aval, con su apoyo. Inmediatamente después de asumir hizo un giro de 180 grados, ¿no? Y abandonó todas aquellas políticas que durante la era de Correa se habían aplicado en Ecuador, que eran bastante similares, ¿no?, a las que se aplicaron en Venezuela, en Argentina, en Bolivia. Y por lo tanto, digamos, este buen señor, el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para cómo se llama Lenín, en homenaje a Lenín, hasta metió preso a su vicepresidente, que se mantuvo, Jorge Glass, que se mantuvo fiel a Rafael Correa, ¿no? Pero además de que comenzó a experimentar un viraje absolutamente inesperado para el pueblo ecuatoriano, la gota que rebalsó el vaso fue que acordó con el Fondo Monetario, ¿no?, un préstamo de 4.200 millones de pesos, comparado con lo que se pactó en Argentina, que son 57.000, es prácticamente nada. Pero bueno, cuando uno llega a un acuerdo con el fondo, los condicionamientos que pone el fondo ya sabemos cuáles son, ¿no? En este caso, el primero, y es el que en apariencia fue el que despertó la ira de la población, fue la quita de los subsidios al combustible. La quita de los subsidios. Qué feos que son los subsidios, ¿no? Siempre el fondo aconseja que los estados no gasten en subsidios, porque efectivamente si los estados no gastan en subsidios, ¿quién paga los combustibles a ese precio dolarizado? La población. Y cuando digo la población, no digo solamente los que van a cargar combustible, digo absolutamente todo, porque todo se moviliza a través del combustible, así que eso genera una espiral inflacionaria absolutamente incontenible. Pero ahí, digo, esto fue lo que generó toda esta ira popular, pero hay lo que el mismo fondo llama un paquetazo, ¿no? O sea, es un paquete de medidas que toda la vida, desde siempre, cuando un país firma un acuerdo con el fondo les pone como condicionamiento el ajuste. Por lo tanto, el despido de empleados públicos, por lo tanto, privatizar lo poquísimo que quede en manos estatales, por lo tanto, obviamente, retirar los subsidios, bajar las jubilaciones, o sea, que el Estado no tenga prácticamente ningún gasto, porque para lo que sí tiene que hacer el Estado es pagar los intereses de la deuda, ¿eh? Y por lo tanto, el ajuste o los ajustes siempre tienen esa excusa, ¿no? Si tenemos que pagar para que nos alcance el dinero para pagar, tenemos que ajustar. Pero para colmo de males, Ecuador, a diferencia del resto de los países que yo les nombré, es un país que en los años 90, no sé si les suena, en los años 90, nos vamos a ocupar largamente de los años 90, la clase que viene, tenía un presidente que era bastante histriónico, además, llamado Abdalá Bucaram, no sé si se acuerdan, algunos de mi edad o más, que por consejo de Cavallo, no sé si se acuerdan de Cavallo, dolarizó la economía. Por lo tanto, la única moneda circulante en Ecuador es el dólar. Y eso es algo terrible,
Porque un país que impone como moneda una moneda que no fabrica, que no produce, que no emite, en realidad depende de otras economías para generar políticas públicas. O sea, ¿cómo hace Ecuador para generar dólares, por ejemplo? O endeudándose o exportando. No hay otra manera. Bueno, el turismo, algunas actividades que generan algún ingreso de dólares. Pero un país que dolariza su moneda sufre inmediatamente una dependencia en ese mismo acto del país que tiene la maquinita para producir dólares. Por lo tanto, esto es algo terrible. Ni siquiera, fíjense, si habrá generado semejante dependencia la dolarización, que ni siquiera el gobierno de Correa, de signo diametralmente opuesto, logró salir de la dolarización, por más que efectivamente se lo propuso y era un objetivo en el mediano plazo. Solo que Correa una confianza ciega en que Lenín Moreno iba a continuar por ese camino, y entonces, bueno, probablemente por esa vía sí se hubiese conseguido, después de muchos años de gobiernos populares, desdolarizar la economía de Ecuador. De paso, agrego, ¿no?, a esta situación tan grave que vive Ecuador, que no solamente Lenín Moreno ordenó el encarcelamiento de su vice, sino que además pidió el encarcelamiento de Correa, que está prófugo en Bélgica. ¿No? Esto es una cosa terrible. Bueno, pero, a ver, es un panorama muy parecido al que ocurre en Brasil y en Argentina, ¿no? Efectivamente, esta guerra jurídica contra funcionarios que han participado de gobiernos populares no debería extrañarnos en absoluto. El condimento adicional que tiene Ecuador es que el presidente, amigo y camarada de Correa, encarceló a su vice y pidió la prisión del antiguo presidente, perdón, del expresidente. Así que bueno, esto es un condimento. Lo chistoso es que la causa de Correa se pone la de Cristina. Igual, es la causa de los cuadernos. Sí. Bueno, poca imaginación, ¿no?, para inventar. Alguien alguna vez escribió unos cuadernos que supuestamente lo comprometían a Correa, entonces mandaron a pedir la detención internacional. Y a Jorge Glanda lo cancelaron por Odebrecht. Por Odebrecht, exactamente. Sí, Odebrecht, no sé si conocen Odebrecht, es la empresa constructora, pero no solo, una de las tantas empresas que financiaron la campaña del actual presidente de la Argentina, además, y que se le han comprobado vínculos con algunos de sus funcionarios que tuvieron que quitar, digamos, correr de su función. Bueno, todo va cerrando. Miren, muy rápidamente, aunque es nuestro tema, ¿no?, porque efectivamente estamos comentando estos últimos años de la historia latinoamericana. Hay una encuesta que hizo una consultora que se llama CELAR, una consultora desde mi punto de vista muy confiable, que les preguntó a los ecuatorianos ¿quién gobierna Ecuador? ¿Quién gobierna Ecuador? Y los ecuatorianos le contestaron lo siguiente: el 46% le dijo que Ecuador estaba gobernado por los grandes grupos económicos, el 27% por Estados Unidos y el 26% por un viejo político de derecha social cristiano llamado Jaime Nebot. Esa fue la respuesta. O sea, nadie dijo que Ecuador lo gobierna quien supuestamente lo gobierna, ¿no? O sea, al menos si a juzgar por las enormes movilizaciones, podemos abrigar alguna expectativa de que el resultado final de esta batalla sea la destitución del actual presidente, ¿no? Imaginamos, o como mínimo, que a nadie se le ocurra volver a elegir opciones similares. Bueno, pero pasemos muy rápidamente a la década anterior, ¿no? Esto tiene una absoluta actualidad. Bueno, esto por supuesto que generó paros con enormes movilizaciones, tiraron bombas hasta en las universidades. Hay una denuncia de varias universidades ecuatorianas
donde se habían refugiado los movimientos indígenas para pasar la noche, para hasta llegar a Quito, y tiraron bombas adentro de la universidad, las fuerzas de seguridad, cuando además, digo, el agravante, que no sé si ustedes saben, que también en Ecuador las universidades son absolutamente autónomas, o sea, las fuerzas de seguridad tienen prohibido el ingreso, o sea, no pueden ingresar las fuerzas de seguridad a la universidad. Entonces, acá tampoco, por la duda, para que lo sepan, no puede ingresar ninguna fuerza policial a esta universidad. Inclusive yo recuerdo hace unos 20 años más o menos, cuando al rector anterior se le ocurrió poner en el control de los ingresos, se le ocurrió poner a policía, y eso generó un revuelo absoluto porque la policía no puede entrar, ¿no? Hasta que después decidieron contratar a una empresa, ¿no?, un civil, ¿no?, para ocuparse de la seguridad. ¿Cómo se llamaba? Carlitos, el compañero que se ocupaba de la seguridad en el Sarmiento 440, ¿te acordás? Coquito. Bueno, pero esto digo, de paso, si no lo sabían, les refresco la memoria, ¿no? Las fuerzas de seguridad tienen prohibido el ingreso en las universidades, al menos en las universidades públicas, porque en las privadas es otro territorio. A ver, pero volvemos a la década pasada porque estábamos tratando de pensar la emergencia de, ¿qué podemos llamar?, gobiernos populares o populistas. Ahora nos vamos a detener un poco en esta designación y en qué contexto surgieron, teniendo en cuenta que en los 90, no nos vamos a cansar de nombrar los 90, digo, porque tantas, hay una línea de continuidad absoluta, aunque no es lo mismo, por supuesto, este momento, podríamos decir inclusive que en muchas cuestiones es peor. Digo, pero en los 90 parecía que el mundo se encaminaba hacia un neoliberalismo desenfrenado sin posibilidades de regreso, ¿no? Y por lo tanto todos los movimientos populares, los partidos de izquierda, ¿no?, obviamente se vivió una derrota muy contundente que tuvo como elemento distintivo, digamos, en casi toda América Latina, que por primera vez partidos ultraconservadores, que por supuesto que no se presentaban de ese modo, ganaban elecciones. Ganaban elecciones los ultraconservadores en América Latina por primera vez en la historia. O sea, por primera vez en la historia un partido de masas era capaz de, un partido de masas ultraconservador era capaz de concitar el interés de la población. Por supuesto que hay muchísimas razones, igual esto lo vamos a analizar un poco mejor la clase que viene, pero lo cierto es que los 90 los podríamos resumir como el triunfo del neoliberalismo y la derrota de los movimientos populares, de izquierda, bueno, el progresismo en general, para decirlo muy rápidamente. Ahora bien, decíamos la clase pasada, como adelanto introductorio, que cómo podía ser que en ese marco de absoluta derrota, desde fines de esa década tan nefasta para América Latina, sin embargo, pudiéramos presenciar algunos acontecimientos tales como la Revolución Zapatista Mexicana, el ascenso de Chávez en Venezuela en el año 1998, ganó las elecciones, los acontecimientos de 2001 en Argentina, bueno, y así los triunfos que se sucedieron de Lula, Evo Morales, los Kirchner, bueno, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente lo que quedaba desmentido por completo era esta idea de fin de la historia, o fin de ciclo, ¿no?, o triunfo definitivo del liberalismo, ¿no? Efectivamente eso quedó completamente sepultado, porque si hubiera sido de ese modo, bueno, no, y es más,
si la historia fuera lo que pensaron los darwinistas sociales y los liberales y los positivistas, ¿no? Que era ese camino de perpetuo ascenso civilizatorio hacia grados cada vez mayores de civilización, eso hubiese sido inexplicable, digamos, ¿no? Esto que ocurrió. Bueno, evidentemente la historia no era eso. La historia era incomparable con cualquier ley de la naturaleza, justamente porque las relaciones humanas no son meras relaciones entre organismos vivos, sino justamente son relaciones entre humanos. Y lo que hay, entre otras tantas cosas, entre los humanos es conflictos sociales. Y desde el momento que hay conflictos, nunca habrá un fin de la historia. O sea, por suerte, el pueblo ecuatoriano salió a la calle a protestar contra el Fondo Monetario, contra el ajuste y contra la quita de los subsidios. La consigna de vamos camino a la Argentina. Exacto, bueno, sí, bueno, es la misma consigna que tiene Lula, adoptó en su campaña electoral. Lo que no queremos es ser Argentina, ¿no? Eso le dice Lula a los bolivianos. Miren, si ustedes eligen a este señor Mesa, creo que es su contrincante, vamos camino a ser la Argentina. No queremos ser Argentina. Antes, fíjense qué cosa, ¿no? Porque antes se decía, no queremos ser Bolivia, ¿no? Bueno, ahora los bolivianos dicen, no queremos ser Argentina. Miren en qué lugar habremos caído, ¿no? Bueno, por lo tanto, digo, esta demostración contundente de que la historia no progresa, de que la historia no avanza, y que no podemos pensar la historia en ese sentido de continuidad, de homogeneidad, de ascenso. La historia no asciende, no va hacia ningún lugar, sino en todo caso los pueblos deciden hacia dónde va. Nos obliga a pensar en una idea diferente, ¿no? O sea, a ver, estos movimientos en general nuevos, ¿no? Porque son movimientos nuevos. Los movimientos sociales han ocupado un espacio que justamente abandonaron los partidos tradicionales y los sindicatos. Pensemos acá, nos va a servir mejor el caso de la Argentina, digo, porque lo tenemos más presente, ¿no? ¿Qué pasó en 2001? ¿Qué pasó en 2001? Igual esto lo vamos a ver qué pasó, pero digo, ahora lo vamos a decir muy rápidamente. Una de las grandes crisis de 2001 fue la crisis de representatividad, fue una crisis institucional, digamos, cuyo eslogan emblemático, recordarán, fue el que se vayan todos, ¿no? El que se vayan todos era, váyanse todos los políticos, los funcionarios, los legisladores, o sea, no creemos en ustedes, ustedes no nos representan. Pero si a eso le sumamos que efectivamente, en la debacle del menemato, en esa debacle, además, obviamente, de los desastres propios, contribuyeron los movimientos piqueteros en una enorme medida, porque recuerden que las primeras protestas fueron en Plaza Winkle y en Cutralcó. Esas fueron las primeras protestas por el surgimiento de los piquetes, y así de tantos otros movimientos sociales, ¿no? Yo no sé qué hubiese pasado con nosotros si efectivamente no hubiese habido una ebullición en este sentido, que además, con una medida completamente original y diferente de las que se solían utilizar como instrumentos de rebelión hasta ahora, bueno, vinieron a desmoronar claramente un gobierno, bueno, ultra neoliberal. Por lo tanto, digo, más allá de las discusiones que tengamos, y eso también lo vamos a ver, todo lo vamos a ver, qué cosa no vamos a ver, digo, es cierto que les debemos a los movimientos sociales mucho más de lo que creemos. Digo, por eso a veces, cuando nos enojamos porque hay un corte, un piquete, bueno, pensemos que gracias a esos cortes y a esos piquetes hemos logrado liberarnos, por lo menos de ese modelo, por un tiempo. Y esto ocurrió en el resto de América Latina, digamos, el descrédito de los sindicatos tradicionales y de los partidos políticos corrió como un reguero de pólvora y fue, podríamos decirlo de alguna manera, el momento de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas en Ecuador y en Bolivia, de los piqueteros en Argentina, de los campesinos sin tierra en Brasil, y así podríamos seguir.
De paso, no sé si ustedes saben que Bolivia tiene un 62% de población indígena y Ecuador tiene un porcentaje aún mayor, creo que es un 70% la población indígena de Ecuador, por supuesto que bien disimulada, ¿no? Por lo tanto, digo, los grandes movimientos sociales en Bolivia y en Ecuador son movimientos indígenas, ¿no? Claramente. Digo, por lo tanto, en la crisis del neoliberalismo de los 90, el enorme protagonismo, bien ganado, fue el de los movimientos sociales. De eso no hay ninguna duda, porque prácticamente, salvo a último momento, no hubo sindicatos muy movilizados, ¿no? Vamos a ver la clase que viene de qué manera oprobiosa la CGT en Argentina pactó con el gobierno de Menem, ¿no? Y fíjense, en ese momento la conducía ni más ni menos que el hermano del actual conductor. La CGT, algunos quizás no recuerdan y asienten con la cabeza, estaba conducida por un DAER. Hay una especie de línea de continuidad entre el DAER del macrismo y el DAER del menemismo, ¿no? Digo, la historia no me deja mentir en este sentido. Hubo una complicidad bastante similar, y eso no tiene que ver con la sangre, me parece, ¿no? No tiene mucho que ver con que sean hermanos, ¿no? Pero bueno, los movimientos sociales desbordaron todas las estructuras partidarias, sindicales, y salieron a la calle y dijeron, bueno, aquí estamos, nunca más neoliberalismo en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, porque las situaciones en todos estos países son muy parecidas, ¿eh? Todos los países, estos, por lo menos estos que vamos a ver, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina, sufrieron el neoliberalismo, algunos en mayor medida que otros. Yo les voy a dar, hoy les voy a dar cifras, aunque se aburran y pongan cara que no me aguantan más, pero es fundamental, digo, porque si no todo termina siendo una opinión, un comentario, ¿no? Así que, bueno, les he traído cifras para compartir que son absolutamente contundentes. Cifras, no solo, ¿no?, del daño que hizo el neoliberalismo en América Latina, sino las cifras de la reparación, ¿no?, que vinieron a hacer los gobiernos que le sucedieron. Ahora bien, entonces, si la historia no es eso, y claramente no lo es, y por eso nosotros comenzamos viendo el siglo XIX, y el darwinismo social, y la idea del organismo social, y cómo fue pensada la sociedad a través de la idea de un organismo, bueno, eso está completamente desterrado. Más allá de que algunos en el siglo XXI todavía recurran algunas de esas ideas del siglo XIX que ya han sido desmentidas por la propia ciencia, qué sé yo. El otro día escuché a una conductora de televisión que convocaba a frenar la reproducción de la sociedad pobre, ¿no? Eso está en Mi lucha, ¿no? Si ustedes leen a Mi lucha de Hitler, claramente es la eugenesia de eso, es el perfeccionamiento de la raza, eso, que los pobres no se reproduzcan, porque si se reproducen, la raza se contamina. Bueno, digo, tenemos muchísimos ejemplos. Eso pasa en Argentina en el siglo XXI, no hay que irse al siglo XIX. Sin embargo, mientras pasan estas cosas, la historia no hace más que desmentirlos, ¿no? Porque efectivamente lo que demuestra es que el conflicto está vivo, es que los pueblos no comen vidrio, y más allá que se tomen su tiempo a veces para reaccionar, a la corta o a la larga reaccionan y salen a la calle y se movilizan, como lo hicieron en Argentina, digo, en el 2001, por ejemplo. Eso no quita que efectivamente no haya habido resistencias y movilizaciones en estos últimos años, porque también, no seamos injustos, claro que las ha habido, ¿no? Pero que sí. Otro invento argentino fue el médico que estaba con Hitler, que hizo todo eso de la reproducción argentina. Lo vi ayer, sí. Y practicaba con animales. Y como fue tan buena la idea, se la pasó para la gente. Sí, vi ayer un programa interesante en el programa ADN. Sí. Bueno, los argentinos tenemos muchas cosas de las que enorgullecernos y otras tantas de las que no tanto. Les decía que quizás
convendría pensar, a ver, si la historia fuera eso, ¿no? Algo que pasa y que avanza, y si fuera una especie de ley de la naturaleza, imparable, indetenible, ¿no? Súbanse al tren de la historia, decía el presidente en los años 90. Si la historia fuera eso, ¿qué pasaría, digo yo, con las herencias, las tradiciones, los legados simbólicos, ¿no? Las reservas morales de los pueblos? ¿Qué pasaría con eso? Obviamente desaparecería, ¿no? O sea, quedarían en el olvido absoluto. Bueno, sin embargo, en estas rebeliones de fines de los años 90, más allá de que estos movimientos son nuevos, ¿no? Claramente, en todos los casos, hay una especie de reserva simbólica que recoge alguna tradición, alguna herencia, levanta alguna bandera, qué sé yo. En el caso de Bolivia, por ejemplo, uno de los grandes antecedentes del movimiento social que llevó al poder a Evo Morales fue la guerra del agua. De paso me adelanto un poquito. ¿Saben qué fue la guerra del agua? En el año 2000. En el año 2000, Hugo Banzer era el presidente boliviano y, obviamente, una vez más, el Fondo Monetario y el Banco Mundial le propusieron la idea de privatizar el agua. Ni más ni menos que eso. Y utilizaron como experiencia la ciudad boliviana de Cochabamba. Cochabamba, que tenía 700.000 habitantes, de los cuales la mitad no tenía acceso al agua. No había acceso al agua. No había agua potable para 350.000 habitantes de Cochabamba. Y para colmo a este señor se le ocurrió firmar un contrato, por supuesto, con una empresa de capitales norteamericanos para privatizar y vender el agua. A punto tal, obviamente, que, imagínense, solo los habitantes más pudientes de Cochabamba podían pagar el precio del agua, la gran mayoría claramente no. Y entonces, ¿saben qué hicieron? ¿Saben qué hacía mejor? Obviamente, la gente que se la rebuscaba como podía. Juntaba agua de lluvia. Bueno, ¿saben qué hicieron? Entonces, le prohibieron juntar agua de lluvia. O sea, crearon el monopolio del agua y para poder acceder al agua potable solamente había que comprársela a esa empresa. Bueno, esto generó una enorme rebelión popular triunfante, ¿no? Efectivamente, Banzer tuvo que dar marcha atrás, rescindir el contrato con la empresa, que todavía está reclamando, obviamente por esa rescisión del contrato. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay nada en la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Que efectivamente quede sepultado de una vez y para siempre, ¿no? Siempre que hay alguna instancia de rebelión, de protesta, de revuelta, como lo quieran llamar, hay algo de la tradición, de la herencia, de los legados simbólicos que está ahí presente. Eso no muere nunca, por suerte, ¿no? Efectivamente, porque si eso muriera, eso es lo que Jorge Alemán llama el crimen perfecto, ¿no? El día que no haya memoria histórica, efectivamente, que no haya ningún legado simbólico para recuperar frente al oprobio del neoliberalismo, entonces, dice este psicoanalista, el neoliberalismo habrá cometido el crimen perfecto, ¿no? Y nos habrá ganado, nos habremos adecuado 100% a su propuesta incivilizatoria. Bueno, entonces yo les decía que siempre que me voy, me olvido. Voy a volver al machete porque no quiero olvidarme de nada hoy, ¿no? Hay por lo menos 4 razones que explican la emergencia de estos movimientos populares en América Latina. La primera claramente son los estragos y los desastres socioeconómicos que hizo el neoliberalismo. Pobreza, desigualdad, marginalidad, imposibilidad de acceder a los recursos naturales básicos, a los servicios. Bueno, lo que ya sabemos, esto pasó en todos los pueblos, allí donde puso la pata el neoliberalismo. El segundo, bueno, obviamente, fue que la consecuencia inmediata de esos estragos socioeconómicos fue la protesta. Fue la protesta y la emergencia de movimientos sociales que sí
estuvieron dispuestos a enfrentarla, ¿no? El reemplazo, podríamos decir, de todos los poderes sindicales entreguistas de los años 90. Repito, por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hubo una CTA, por ejemplo, en Argentina, que nació en realidad, porque antes era el Congreso de los Trabajadores, pero la Central de Trabajadores Argentina nació justamente en los años 90 para enfrentar a un gobierno como el de Menem. Digo, pero no quiero ser injusto con esto, ¿no? Pero digo que claramente el protagonismo lo tuvieron los movimientos sociales. El tercer elemento es que hubo una especie de oleada mundial antiglobalización, ¿no? Cuyo epicentro, podríamos decir, fue el Foro de San Pablo, una reunión que se hacía en San Pablo con todos los movimientos sociales, partidos de izquierda, bueno, los movimientos resistentes al neoliberalismo. Y el cuarto, y aquí sí, quizás nos podamos detener ahora o en algún momento, es que las fuerzas de la derecha, digamos, que estaban siendo avasalladas, ¿no?, por estas rebeliones, no sabían dónde hacer blanco, ¿no? O sea, ¿dónde estaba el enemigo? ¿no? Si el enemigo estaba disperso, si el enemigo de repente hacía un cacerolazo, de repente hacía un piquete, o sea, no era un partido organizado, no era un movimiento que tuviera una sede. Por lo tanto, ¿dónde está el enemigo? Y eso para la fuerza de la derecha era terrible, ¿no? Por eso, digamos, hasta que no se conformaron movimientos triunfantes, qué sé yo, el Frente, el PT en Brasil, por ejemplo, ¿no? El Partido de los Trabajadores en Brasil. Hasta que el Partido de los Trabajadores en Brasil no ganó las elecciones, después de 4 intentos, Lula se presentó 4 veces como candidato presidencial, recién a la 4ª pudo ganar las elecciones. Digo, hasta que Lula no ganó, la Red o Globo no sabía con quién se la tenía que agarrar, o al menos lo que luego fue ese bombardeo sistemático no tenía un destinatario muy claro. Y esto, de alguna manera, ¿no?, el hecho de que no hubiera un fantasma, un demonio, un monstruo, ¿no?, que para crear efectivamente le generó algunas ciertas impotencias, ¿no?, a las clases dominantes. Así que ese fue un elemento central para el triunfo de este movimiento. Por supuesto, eso ocurrió hasta que estos gobiernos ganaron las elecciones, ¿no? Una vez que, Chávez ganó las elecciones en Venezuela, Evo Morales ganó las elecciones en Bolivia, Néstor Kirchner ganó las elecciones en Argentina, y Rafael Correa en Ecuador, digo, por poner solamente 4 ejemplos, pero podríamos seguir. Ahí sí, ¿no?, inmediatamente todo lo que yo llamo, después vamos a discutir sobre esto, la triple alianza, la triple alianza, que la nueva triple alianza, ¿no?, el capital financiero, los medios de comunicación y la mafia judicial, ¿no? Ahí sí, la triple alianza dijeron, bueno, ahora sí sabemos quién es el enemigo, ahora sí lo vamos a aniquilar, y lo vamos a perseguir, y lo vamos a encarcelar, y lo vamos a estigmatizar, a demonizar, hasta liquidarlo, ¿no? Con esa ventaja recién pudieron contar, ¿no?, a partir de que estos movimientos se transformaban en un partido que ganara elecciones, ¿no? Ahora bien, ya que estamos con esto, ¿no?, porque fíjense, una de los insultos más terribles, ¿no?, que crearon estos malos, iba a decir buenos señores, estos malos señores, es el insulto del populismo, ¿no? Así que me voy a detener unos minutos para pensar qué es el populismo. Una compañera de ustedes, que hoy no vino, además mandó un artículo que además se los recomiendo, hay muchísimo de todas maneras, pero fue una entrevista que le hizo el diario La Nación a Ernesto Laclau, que publicó un libro llamado La Razón Populista, donde Laclau desarrolla en casi 300 páginas, ¿no?, su justificación y su defensa del populismo. Pero más allá de este texto, que obviamente esta gente no lee, ¿no?, el calificativo de populista estaba destinado claramente a asociar a todos estos movimientos, sin ninguna excepción,
con la violencia, el autoritarismo, la demagogia, y un tercer elemento que es el más ridículo de todos, que es el antirrepublicanismo, ¿no? Todos estos movimientos son antirrepublicanos, son demagogos, son autoritarios, son violentos y sus líderes además son soberbios. Por lo tanto, una vez que la noción de populismo se asocia con todas estas cosas terribles, y bueno, es muy difícil, ¿no?, reconocerse como populista. Digo, por eso me parece que habría que dar una discusión muy interesante. A diferencia de esta estigmatización, que hace de lo populista todo esto espantoso, ¿no?, con lo que nos taladran sistemáticamente el cerebro, a punto tal de que efectivamente, nos guste o no nos guste, han convertido el populismo en una mala palabra, ¿no? Es casi indefendible el populismo. O sea, ¿cómo hace alguien que se reivindica como populista para quedar inmune a esas acusaciones, ¿no? O sea, la cosa es difícil, las batallas mediáticas son tremendas. Ahora, ¿qué dice Laclau? ¿Qué dice Laclau como para justificar y defender la necesidad del populismo? Él dice que el populismo, en realidad, él lo remonta, y hace muy bien, al siglo XIX. ¿Cuándo no? Sin el siglo XIX no se puede entender la historia de la humanidad, no de la historia argentina. Pero se mete con la historia argentina, específicamente, ¿no? Y él nos trae a cuento, para quienes hayan cursado la primera parte, a lo mejor lo recuerdan esto, que Juan Bautista Alberdi, en realidad fue un gran intelectual. Él era un ultraliberal, por supuesto, tenía la mirada puesta en Europa, pero era un intelectual de fuste, que no se lo iba a engañar muy fácilmente. Se había dado cuenta que en realidad eso que había pasado en Argentina en el siglo XIX no era una república verdadera. Esa no era una república verdadera. ¿Y por qué? Decía Alberdi, miren quién lo decía. ¿Por qué eso no era una república verdadera? Porque obviamente los sectores populares no solo no estaban representados en ningún parlamento, sino que además les estaba vedada cualquier forma de participación a los sectores populares. Por lo tanto, había una distancia enorme entre la república posible, decía Alberti, que era eso, ¿no?, que era, por no decir, la república oligárquica, ¿no?, previa a las elecciones de 1916, la república oligárquica. Había una distancia enorme entre la república oligárquica y la república posible. Alberti, con buenas intenciones, imaginaba, y la república verdadera, perdón, imaginaba que esa república verdadera debía incluir, obviamente, a todos y todas los argentinos y argentinas. Nadie podía quedar afuera, nadie no podía estar representado, nadie no podía tener acceso a la educación pública, a la salud pública, a la representación parlamentaria, bueno, y todo, a la vida cívica, a la civilidad. Pero por lo menos hasta el año 16, ¿no?, efectivamente la república oligárquica dejó a las mayorías afuera de esa representación. Por lo tanto, tomándose de esta feliz idea de Alberdi, ¿no?, de la república posible versus la república verdadera, bueno, Laclau dice, ¿por qué eso no ocurría? ¿Por qué los oligarcas no permitían el acceso de los sectores populares en las instancias de representación? Y porque nunca lo votarían, por esa sencilla razón. Por lo tanto, eso que en el siglo XIX se pensó como república, dejaba afuera al 80% o al 85% de la población. Pero esa es la república que nosotros nos vendieron. Cuando nosotros se nos habla de república, se habla de esa república. Porque la única manera, dice Laclau, no sé si alguien leyó ese texto o cualquier otro, la única manera que puedan ingresar, obviamente, los sectores populares a la república es transgrediendo todas las normativas y los reglamentos que la república impuso para evitarlo, justamente. Por lo tanto, eso ya no sería
excedería los límites de la República. Y entonces dice Laclau, es justamente por eso que el populismo se considera antirrepublicano. Porque el modo que tuvo el populismo con las masas populares de acceder a la República fue a través de movimientos sociales y de liderazgos populares. Por el caso Perón, Getúlio Vargas, Cárdenas en México, y así podríamos seguir. Ese fue el modo que encontraron las grandes masas de acceder a las instituciones. Por lo tanto, dice Laclau, sería no solo absurdo, sino absolutamente malintencionado decir que los populismos son antirrepublicanos. En realidad, si la república era justamente del modo en que estaba pensada, conformada, institucionalizada, lo que evitaba el ingreso de los sectores populares. Y fíjense, ¿saben cuál era? Y esto no es un aspecto del que alguien se dé cuenta y digamos, miren qué genio se dio cuenta, sino que esto estaba escrito, ¿no? ¿Saben cuál era la gran trampa que tenía la República para impedir que los sectores populares no solo accedieran a cargos representativos, sino pudieran elegir gobiernos populares? El Poder Judicial. El Poder Judicial era una cuña de la monarquía puesta en la República. Era el último garante de que las transformaciones sociales y democráticas nunca pudieran ocurrir. El Poder Judicial estaba pensado justamente, y digo, cuando digo estaba pensado y escrito, porque todo esto se puede leer en las bases de la Constitución norteamericana, pero aún antes, se puede leer en los ensayos de Montaigne y se puede leer en la obra de Montesquieu. No sé si escucharon hablar de Montesquieu. Bueno, ahí claramente y explícitamente Montesquieu dice que el Poder Judicial es un sistema de contrapeso para contrabalancear los otros dos poderes, que son el legislativo y el ejecutivo. Traduciendo esta frase de Montesquieu, si el legislativo y el ejecutivo están en manos de un poder popular, o sea, si al pueblo se le ocurrió elegir un gobierno popular, bueno, entonces ahí estaremos nosotros para defender a la República, es decir, para defender al orden establecido y evitar cualquier transformación posible que se pueda hacer desde los otros poderes. Para eso, de ese modo, mejor dicho, fue pensada la República y de ese modo fue concebida la sagrada división de poderes. Esa es la división. ¿Qué se cree que es la división de poderes? Absolutamente sacralizada, ¿no? Más allá de que obviamente ustedes saben tanto como yo, ¿no? Que eso es una mentira, un absurdo, ¿no? La división de poderes. Pero además de ese absurdo, de la pretendida división de poderes, aun si así fuera, en el modo en que eso está concebido y escrito e institucionalizado, el Poder Judicial siempre va a actuar como el último garante del statu quo, el último garante para que nada pueda cambiar. Le voy a poner un solo ejemplo, uno solo, pero le podría dar muchísimos. Cuando en la década pasada a un secretario de Comercio se le ocurrió controlar los precios, qué cosa tan terrible, y control de precios. Control de precios, huyan, es algo feo, muy feo. Bueno, cuando a un secretario de Comercio en la década pasada se le ocurrió implementar el control de precios, porque obviamente los formadores de precios, ¿qué querían hacer los formadores de precios? Querían apropiarse de los aumentos salariales. No, eso es la inflación. Creen que es otra cosa la inflación. La inflación es una puja distributiva entre los que forman los precios y los que tienen asignaciones fijas, salariales. Si hay aumentos salariales, entonces ahí van a aparecer los señores y van a decir, me quiero apropiar yo de ese aumento salarial. Entonces, la única responsabilidad de que eso no ocurra es la responsabilidad del Estado. El Estado que tendría que controlar a estos buenos señores para que no aumenten los precios.
Entonces al secretario de Comercio se le ocurrió la feliz idea simplemente de hacerle cumplir la ley. Dijo, bueno señores, en Argentina existe una ley, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es conocida como la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento, obviamente que le pone límites, que le pone, y que establece multas, obviamente para aquellos que indiscriminadamente aumenten los precios. ¿En qué culminó todo esto? ¿Quién intervino para evitar que estos buenos señores formadores de precios no fueran controlados por el Estado? ¿Qué poder intervino? El Poder Judicial. Lluvia de cautelares, todas las empresas formadoras de precios buscaron, obviamente, a un juez amigo, que son todos, o casi todos, y dijeron, este señor que quiere controlarme los precios a mí. Por lo tanto, impusieron cautelares, jamás, hasta el día de hoy, pagaron una sola multa por el arbitrario incremento de los precios durante la década pasada. O sea, para resumirlo esto, allí donde se intente hacer justicia, por lo menos con las mayorías, ahí va a aparecer como He-Man el Poder Judicial y va a decir no te voy a dejar, porque yo estoy acá para evitar la democratización. ¿Qué pasó con la ley de medios? ¿Por qué estuvo tantos años y nunca se aplicó en realidad? ¿Por qué se dilató tanto la ley de medios? ¿Quién apareció ahí a salvar a los monopolios mediáticos? El Poder Judicial. Dije que les iba a dar un ejemplo solo, pero bueno, este me parece que también es sumamente ilustrativo. Por lo tanto, así como está concebido el Poder Judicial con la última palabra, obviamente las transformaciones sociales que requiere una democracia radical, una democracia absoluta, una democracia popular, jamás se va a lograr. No hay manera de que en este marco y con esta división de poderes eso ocurra, más allá de la mentira que es la división de poderes. Bueno, sigamos con esto, ¿no? Bueno, volviendo totalmente, porque me fui por esta ventana y me perdí, estábamos hablando del populismo, ¿no? Efectivamente, dice Laclau, el populismo es un grano para esta modalidad institucional pretendidamente republicana, ¿no? Porque obviamente su construcción permite que aparezcan en la palestra gobiernos populares que obviamente ¿qué quieren hacer? Distribuir la riqueza, nada más ni nada menos que eso. Gobernar, una vez más, es decir, de dónde saco y a dónde pongo. No hay nada más sencillo que eso, por eso digo, esto es para estúpidos, es sencillo eso. ¿A quién le saco y a quién le doy? Hay un candidato, por ejemplo, que está diciendo, bueno, mire, la única manera de que los jubilados tengan los remedios gratis o que haya aumentos salariales es pagar la fiesta de la LELIC, por ejemplo. O sea, dicho de otra manera, le voy a tener que sacar a los bancos para poder darle a los jubilados. Otro modo no hay, ¿no? Porque lo otro que sería agarrar la maquinita y empezar a emitir, ¿no? Hasta el infinito, porque para poder recomponer el poder adquisitivo de nuestros salarios, esa emisión tendría que ser más o menos infinita. Bueno, gobernar es eso. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Dijo, bueno, el modo de ahorrar para que ganen las energéticas, las petroleras y para que el Fondo Monetario esté contento, es sacarle la plata del bolsillo de la gente y dársela a ellos. Saco de acá y pongo acá. Eso, por suerte, le generó paro, movilización, bueno, protestas callejeras y todo lo que está pasando. Hay 2 muertos ya en Ecuador, no hay joda. Movieron la sede. ¿Cómo? Ah, bueno, hasta eso. Sí, el presidente dijo, bueno, si me vienen a buscar a Quito, me voy a Guayaquil. Cambió la sede de gobierno y se fue. Huyó como una rata, además. Bueno, fíjense, ¿saben cuáles fueron? Voy hablando, ¿no? ¿Por qué hace que en Ecuador la gente, o más qué es lo que hace ahí, no? Yo me pregunto muchas veces por qué
¿Qué necesita la gente para salir a la calle y decir basta? Ah, claro, no. Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Es muy difícil de saber. Yo les decía, los pueblos decían, hubo muchas movilizaciones en Argentina en los últimos 4 años, más allá de que, porque yo sé que tu preocupación definitivamente es esa, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos hayamos bancado esto? ¿Cómo hayamos, ¿no? Mientras que en Ecuador aumentaron los combustibles. Mira, una de las tantas distinciones es que el pueblo ecuatoriano votó a Lenín Moreno creyendo que era la continuidad de Correa. Ahí hubo una traición y un engaño muy claro, ¿no? En Argentina pasó algo completamente distinto, ¿no? Apareció alguien que venía a hacer un giro de 180 grados en la política argentina. Pero bueno, que lo votó que se la banque, ¿no? Pero estaba muy claro. Para lo que lo querían ver era muy claro. En Ecuador no. Fueron engañados. Bueno, lo de que mintió en la, mira, lo de que mintió en la campaña, si bien también lo vamos a ver, es relativo porque, digo, mintió en la campaña si nos tomamos exclusivamente de ese famoso debate. En ese debate presidencial, claramente y explícitamente mintió en todo. O sea, hizo exactamente todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer en el debate. Ahora bien, si vos querés ir un poquitito más allá y te pones a recoger sus discursos, los de sus funcionarios, y te vas a encontrar que dijeron que iban a hacer esto. Apenas asumieron. Empezando, si vos querés, los subsidios de las tarifas. Fue lo primero que salió. El tarifazo fue lo primero que hicieron. Pagarle a los buitres fue lo primero que hicieron. La devaluación fue lo primero que hicieron. Bueno, entonces, es relativo decir mintieron o no mintieron, ¿no? Alguien puede decir, a mí mucho no me engañó, fui yo un idiota, pero la verdad que no me engañó tanto. Me engañó ese día del debate y nada más. Por eso digo, si pudiéramos sacar el debate, aunque eso es una estafa. El debate fue una estafa, claramente, ¿no? Fue una estafa claramente porque efectivamente él hizo todo lo contrario de lo que dijo en el debate. Yo no estoy diciendo que eso no fue una estafa. Ahora, estamos aquí justamente porque entendemos que a la hora de elegir, y bueno, tenemos que seleccionar un poquito mejor la información, porque todos nosotros y nosotras somos lo que consumimos. Somos lo que consumimos. ¿De qué nos formamos? ¿No? ¿Cómo nos informamos? ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? En definitiva, somos eso. No somos otra cosa. ¿De dónde sacamos lo que pensamos? ¿Nacimos sabiéndolo? No. Lo leemos, lo escuchamos, lo vimos. Bueno, en eso que vemos, escuchamos y vimos, hay obviamente una decisión, podríamos decirlo así. Más allá de que sea una decisión inconsciente, bueno, que obviamente la batalla cultural es la más compleja, ¿no? En términos de monopolios mediáticos más aún. Bueno. Pero bueno, digo, se me ocurre que la distinción en ese sentido entre Argentina y Ecuador es esa, digamos. El pueblo de Ecuador votó a Correa. O sea, votó la continuidad de las políticas de Correa y se encontró con este monstruo que para colmo, de la noche a la mañana dijo, bueno, no fue tanto de la noche a la mañana, pero digo, este paquetazo vino a partir de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, cuando no. Y entonces, claro, no se bancó esa situación, el pueblo ecuatoriano. Ahora, después los tiempos del pueblo argentino, y bueno, qué sé yo les decía, pensemos también que esos movimientos que tanto criticamos, ¿no?, son los únicos que han salido a la calle y se han jugado el pellejo en los años 90. Y hoy todavía nos siguen, entre comillas, molestando, ¿no?, cuando tenemos que cruzar un puente, ¿no? Así que por eso digo, tenemos que pensarlo todo en términos un poquitito más complejos, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que abandonar, porque los dispositivos neoliberales justamente nos quieren meter en ese juego, es la afección rápida, ¿no?, convulsiva, ¿no?, la reacción inmediata, o sea, la no reflexión. Nosotros tenemos la obligación de reflexionar, ¿no? Nos tenemos que tomar el tiempo para reflexionar, porque si actuamos como ellos quieren que actuemos, bueno,
En definitiva le estamos haciendo el juego. Entonces hay que tomar un poco más de distancia y a la hora de formar opinión, bueno, elegir un poco mejor de qué modo nos informamos. Yo creo que eso es absolutamente central, absolutamente central. Más aún teniendo en cuenta que son muy pocos los medios que nos informan, muy pocos. ¿No? Entonces, claro, ¿qué le vamos a exigir al ciudadano de a pie? ¿No? ¿Qué le vamos a exigir? Si tienen que andar buscándolos como una aguja en un pajar, algún medio que le pueda decir algo diferente al del bombardeo sistemático. No los estoy defendiendo, no estoy haciendo una defensa, estoy tratando de pensar. ¿Por qué no un despertar a lo mejor un poco más rápido, más decisivo? ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué estamos endeudados por 100 años? ¿Por qué le permitimos que llegaran hasta acá? También creo que tiene que ver con una cuestión de que no hay una unión, ¿no? Que cada uno piensa en sus propios intereses. No sé, me acuerdo cuando fuimos a una marcha de la educación pública, que una mujer que estaba cruzando la calle dijo, sí, me van a decir que todos son estudiantes. Le dije, no, y gracias a Dios que no vienen solamente los estudiantes. Porque claro, nadie se quejó con el CONICET o con los investigadores, no, yo no soy investigadora, a mí nadie me mete el dedo en el culo, no me importa. Bueno, yo no soy jubilado, a mí no me importa. Es como que si no es a uno el que no lo jode, nadie salta. Entonces, digo, no hay una conciencia de decir, sí, yo voy a la marcha, por más de que yo no vaya a la universidad pública, no vaya a ninguna universidad, lo que sea, o no sea investigadora o no sea jubilada, voy por hacerlo por apoyo, porque seamos solidarios. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Es justamente en ese núcleo y en ese corazón donde operó el neoliberalismo desde los años 90. Justamente lo que vino a destruir son esos lazos sociales, esa solidaridad, ese espíritu comunitario, colectivo, y lo que incentivó justamente por el contrario es el individualismo, las egolatrías, el ensimismamiento, el emprendedorismo. El emprendedorismo es un hijo de los años 90, la autoayuda, el arreglarte como puedas, es más, autorresponsabilizarte si te va mal, bueno, todo ese discurso, que no es solamente un discurso, no es solo un discurso en el sentido oral, sino hay toda una artimaña mediática en todos los sentidos de las mediaciones, ¿no? Que tienden efectivamente a que tengamos conductas de este tipo, ¿no? Los manuales de autoayuda explotaron en los años 90. ¿Por qué se cree? Que uno hoy va a una librería y encuentra con la sección autoayuda. ¿Qué estaban queriendo decir los autoayudadores? Sálvate como puedas, sálvese quien pueda, efectivamente, porque además, si vos te reunís colectivamente, sos peligroso. Si vos te solidarizás con otra lucha, y bueno, y entonces eso seguramente nos va a perjudicar. Ahora, si cada uno se siente responsable exclusivamente por lo que le pasa, estos señores están de fiesta eternamente. Es ese núcleo tan duro que tenemos que combatir y que es el más difícil, justamente es el más difícil, porque han roto con eso, y digo, y más allá de que vos puedas tener gobiernos populares, eso no significa que ese núcleo todavía no quede, ¿no? Un resabio muy importante en la sociedad. Bueno, en la sociedad argentina hay un núcleo duro que piensa esto que vos estás denunciando, pero lo piensa y lo afirma y está convencido, y sería muy difícil, ¿no?, correrlo desde ese lugar, pero no es casual, no es que nació así, efectivamente, sino que los combates mediáticos y no mediáticos de los 90 apuntaron, bueno, y desde los 70, ¿no?, podríamos decir, apuntaron contra ese núcleo duro. Déjenme decirles algunas, esto se los voy a leer porque no me quiero olvidar de nada, ¿no? Que fue, claramente, si ustedes se tuvieran que tratar de explicar por qué tanto odio, no tendrían que dudar en que estas medidas que yo les voy a enumerar fueron las que generaron ese odio. Estas son acciones y prácticas concretas y específicas que ocurrieron, en líneas generales, tomando América Latina, no un país en particular, que ocurrieron en la década pasada. Se nacionalizaron recursos naturales, se renegoció la deuda externa,
existió una administración colectiva de las tierras, hubo un presupuesto participativo, el control comunitario de la producción, la reestatización de los fondos previsionales. Muchas de estas cosas les van a sonar mal porque obviamente han ocurrido en nuestro país. La creación de universidades públicas en territorios postergados, la democratización de las comunicaciones, la regulación estatal de los capitales, la redistribución de la renta agraria vía retenciones, los subsidios al transporte y los servicios públicos, la gestión cooperativa de empresas recuperadas, la promoción de bloques regionales y la integración sur-sur. Todas estas acciones y muchos más explican justamente por qué desde los sectores dominantes y para evitar, ¿no?, una nueva primavera democrática hay que inocular mucho odio, hay que crear esos núcleos duros a los que vos te referís. Si tienen éxito en eso, efectivamente estas medidas, que son claramente antiliberales y antineoliberales, nunca más van a tener lugar. Pero bueno, pero para eso van a tener que tener éxito. Podríamos decir que en este momento, al menos, van por mal camino, ¿no? Porque hay rebeliones populares en todos los países de América Latina, ¿no?, o en casi todos. Bueno, pero me voy a saltear porque si no, no voy a llegar con las cifras que les prometí, ¿eh? Así que voy a tener que hacer un pasaje rápido, ¿no? A ver, Bolivia. Evo Morales ganó las elecciones el 18 de diciembre de 2005 con el 53,7% de los votos. 53,7% de los votos. Fue el presidente más votado de los últimos 50 años en Bolivia. Voy a saltearme, por supuesto, porque si no se nos van a hacer las 6 de la tarde. Al asumir Evo Morales, la pobreza en Bolivia rondaba el 61% de la población, el desempleo el 8,7% y la distribución del ingreso era terriblemente desigual. El 10% más rico se apropiaba del 32%, mientras que el 10% más pobre del 1,3%. El 32% contra el 1,3%. Escuchen este otro dato. Bolivia tiene, no solo tenía, tiene la segunda reserva de gas de toda Sudamérica. La segunda reserva de gas de toda Sudamérica. Sin embargo, escuchen bien este dato, el 97% de los bolivianos no tenían acceso al gas. El país con la segunda reserva de gas de toda Sudamérica, en ese país el 97% no tenía acceso al gas. ¿Cómo se empezó a solucionar? Gracias a la asunción de Evo Morales, el 1 de mayo del 2006, el decreto supremo de la nacionalización de los hidrocarburos, o sea, la nacionalización de los combustibles en Bolivia. Para que se den una idea, entre el 98 y el 2002, lo que le ingresaba al Estado Nacional por la renta petrolera era 282 millones de dólares al Estado, 282 millones de dólares anuales. ¿Saben cuánto se llevaban las compañías transnacionales en el mismo periodo? 1.285 millones de dólares. 1.285 contra 282 de todo el Estado, o sea, de toda Bolivia. Fíjense, nacionalización de los hidrocarburos. En 2006, el mismo año de la nacionalización, se pasó de 282 millones de dólares a 1.300 millones de dólares. Y en el 2010 se logró los 4.000 millones de dólares. Miren si fue beneficiosa la nacionalización para el pueblo boliviano. Sigo aportando datos. Bueno, el PBI, por supuesto, no me voy a detener porque el PBI creció más que en cualquier otro país de América Latina, llegó a cifras de 13 puntos. Bueno, el crecimiento de Bolivia fue absolutamente imparable. La pobreza descendió 22 puntos entre 2007 y 2015. Pasó de ese 60,1% al 38,6%.
Y la indigencia pasó del 37%, indigencia es hambre, El 37,7% de los bolivianos pasaban hambre antes de la asunción de Evo Morales. Bueno, esa cifra terminó y sigue descendiendo, por supuesto. Yo tengo cifras del año 2015, terminó en 16,8%, ¿no? Se redujo exactamente a la mitad. El desempleo prácticamente no existe, descendió hasta 3,2%, el que está considerado pleno empleo, ese porcentaje de desempleo. Le leo rápidamente los logros de la etapa. Durante el gobierno de Evo Morales y hasta el año 2015, porque yo no tengo datos posteriores. En esta etapa los bolivianos valorizaron su moneda, nacionalizaron los hidrocarburos, achicaron notablemente su deuda externa, crecieron como ningún otro país de la región, incrementaron las reservas en divisas, distribuyeron la riqueza e incluyeron a los más vulnerables, redujeron la pobreza en más de 20 puntos, dieron impulso a la educación, a la ciencia y a la tecnología, crearon empleo hasta erradicar prácticamente la desocupación, fueron partícipes de la integración de nuestra América, comunicaron a la ciudad de La Paz mediante un novedoso sistema de teleféricos silenciosos y no contaminantes, multiplicaron los centros comerciales, inauguraron un canal de televisión pública, que no existía, la TV pública en Bolivia no existía, pusieron en órbita un satélite de telecomunicaciones, Tupac Katari, y tal como afirma Ignacio Ramonet, que es un investigador español, los indios bolivianos demostraron no solo que podían gobernar, sino que además podían ser, y de hecho lo fueron, el mejor gobierno de toda la historia de Bolivia. Esto pasó y pasa, acá nomás, en la década pasada. El 20 de octubre hay elecciones en Bolivia. El futuro es incierto, ¿no? Podría ocurrir que todo esto podría ocurrir, esperemos que no, se revierta. Venezuela, llegamos a Venezuela, vieron que íbamos a llegar a Venezuela. Bueno, en los años 80, más o menos en Venezuela, se implementaron, como en toda América Latina, las recetas neoliberales, ¿no? ¿Qué les voy a decir de lo que ocasionaron las recetas neoliberales en Venezuela, ¿no? El mayor endeudamiento de toda su historia, fuga de divisas, inflación incontrolable, pobreza, aumento de las naftas y el transporte, los picos de desigualdad más elevados, y como consecuencia de toda esta marginalidad, obviamente, los mayores índices de inseguridad. Caracas pasó a ser una de las ciudades más inseguras del mundo como consecuencia de la aplicación de las recetas neoliberales. Pero no conforme con esto, más allá de que hubo un Caracazo, en el año 89 hubo un levantamiento popular, que finalmente a la larga terminó con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que además el Parlamento lo retiró de sus funciones por corrupto, ¿no? Por malversación de fondos. Pero le sucedió a Rafael Caldera. A lo mejor alguien escuchó hablar de Rafael Caldera, que también tenía las mejores intenciones, dijo, bueno, vamos a terminar con el ajuste, vamos a empezar a implementar políticas populares. Bueno, ¿qué hizo? Lo primero que hizo Caldera, arregló con el Fondo Monetario, ¿no? Por lo tanto, imagínense cómo se habrá agravado esa situación que acabo de describir en Venezuela, hasta el año 1998, en que se impuso Hugo Chávez en las elecciones por más del 56% de los votos. A partir de la asunción de Chávez, Chávez decidió el mayor gasto social de toda la historia de Venezuela. Aumentó obviamente la calidad de los servicios públicos, la salud, la nutrición, la educación, la renta petrolera, obviamente. Ustedes saben que, no sé si saben esto, pero Venezuela, así como Bolivia era la segunda de Sudamérica, Venezuela es la primera del mundo, la primera reserva petrolera del mundo. Ustedes saben por qué quieren destituir a Maduro, ¿no?
No sé si esto les explica algo. Primera reserva petrolífera del mundo entero. Bueno, por supuesto que la sociedad venezolana, ¿no?, hizo un vuelco también de 180 grados, porque toda esa renta fue volcada en políticas sociales, y muy especialmente en la generación de empleo. Y tuvieron además una política muy importante de viviendas, porque además la mayoría de los venezolanos no tenían su vivienda hasta la asunción de Chávez. Chávez entregó 2,5 millones de viviendas. 2,5 millones. Es una barbaridad. Ni el primer peronismo entregó la cantidad de viviendas que entregó este gobierno. Y ahora sí, datos duros, datos duros y contundentes del gobierno de Chávez. Por supuesto que tengo las fuentes y demás, así no me voy a detener en leer las fuentes. El gasto en educación pasó de un 3% del PBI a fines de los 90 a un 9%, del 3% al 9% el gasto en educación, para el periodo 99-2007. El consumo del sector más pobre de la población se incrementó un 159% entre 2004 y 2006. Y en dicho periodo los venezolanos consumieron un 54% más de alimentos. Un 54% más de alimentos. Digo esto para que hagan una pequeña comparación. No sé si ustedes saben cuántos menos litros de leche se consumen en Argentina en los últimos 4 años, ¿no? Digo, para poner para hacer una comparación. Bueno, los venezolanos en ese tiempo consumieron un 54% más. La pobreza pasó de un 70% en 1996 a un 23% en 2009. Miren qué dato desactualizado que tengo ya, ¿no? Lo que pasa es que estos son datos del gobierno de Chávez, exclusivamente, que murió en el año 2013. O sea que se redujo la pobreza 47 puntos porcentuales. 47 puntos se redujo la pobreza. Y el porcentaje de pobres extremos en Venezuela pasó de un 10%, pobres extremos serían indigentes, pasó de un 10,8% a un 5,5%, la mitad se redujo la indigencia en Venezuela. Bueno, la desigualdad es un índice medio complicado, que es el índice Gini, que mide la desigualdad, y por lo tanto yo les voy a decir esta cifra y no les va a quedar nada en la cabeza, pero igual se las digo. El índice Gini pasó, espérenme, a ver, de 0,487 a 0,49. Bueno, eso que parece poco es una barbaridad. O sea, una décima en el índice de Gini son millones. Una décima. Porque el índice de Gini mide entre 0, que sería la absoluta igualdad, y 1, la absoluta desigualdad. ¿Está bien? Entonces, digamos, la mayoría de los países de América Latina están ahí en la mitad, entre 0 y 1. Quiere decir que entre 0 y 1, reducir una décima es, qué sé yo, una desigualdad que era de 40 veces, transformarla en 20, ¿no? Reducirla prácticamente a la mitad. ¿Qué dato más? Bueno, último para seguir. En el año 2005, la UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas, declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Bueno, estos son datos del gobierno de Chávez, que, como todo el mundo sabrá, es terrible el chavismo. Es una cosa terrible porque el gobierno de Chávez hizo esto en Venezuela y tiene petróleo y se lo vende a Estados Unidos. Les voy a leer muy rápidamente un textito que vieron que yo no tengo redes sociales, pero finalmente todo llega, ¿no? Aunque uno no tenga redes sociales, al WhatsApp le llega todo. Les voy a leer un textito que fue sacado del muro de alguien, pero yo lo he chequeado, así que confíen en mí, no confíen en este fulano. Se llama Preguntas obligadas que debe saber cualquier venezolano o latinoamericano. ¿A alguien le habrá llegado este textito? Llegó a mí que no tengo redes. Bueno. Pregunta: ¿cuántas armas de destrucción masiva tenía Saddam Hussein, que fue invadido por los marines norteamericanos? ¿Cuántas armas de destrucción masiva? Digo, porque la justificación de la invasión, ¿cuál fue? Hussein
es terrible, tiene armas de destrucción masiva. Ninguna arma de destrucción masiva. ¿Cuántos muertos dejó la intervención democrática de Estados Unidos en Irak? Más de 500.000. O sea, con la excusa de las armas químicas y la destrucción masiva, hubo 500.000 de muertos. ¿Quién se quedó con el petróleo y el negocio de la reconstrucción de Irak? Guerra del Golfo. Las corporaciones yanquis. ¿Cuántos derechos civiles recuperó el pueblo iraquí? ¿No? Porque la excusa es, vamos a liberar al pueblo iraquí de tiranos, ¿no? Como vamos a eliminar a Venezuela del tirano de Maduro. ¿Cuántos derechos recuperó el pueblo gracias a la invasión norteamericana? Ninguno. ¿Cuántas sanciones sin bloqueos sufrieron los dictadores Videla, Pinochet, Somoza, Batista, Ríos Montt, Banzer o Trujillo? ¿Cuántas sanciones y bloqueos? Imaginen, ninguna. Jamás hubo una sanción ni un bloqueo para estas dictaduras latinoamericanas. ¿Cuántos fueron financiados? ¿Cuántos de estos golpes que nombré, cuántos de ellos fueron financiados y bendecidos por Estados Unidos? Todos. La respuesta es todos. ¿Cuántas bases militares y yanquis hay en Venezuela? Ninguna. Obviamente en Venezuela no hay ninguna base militar yanqui. ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Colombia? 9. Por lo tanto, ¿cómo vamos a invadir Colombia si ya estamos? ¿Cuántos casos de desaparición forzada hay en Colombia? Bueno, esto se lo digo. Cerca de 80.000. Cerca de 80.000 casos de desaparición forzada entre 1970 y 2018. Pero por supuesto que de esto nadie habla, ¿no? Porque Colombia es un país del eje norteamericano, ¿no? Del Acuerdo de Lima, del Pacífico. Está en la OTAN, ¿no? ¿Cómo? Está en la OTAN. Obviamente. ¿Cuánta conmoción mundial producen estos hechos? Ninguna, obviamente, porque no se conocen directamente. ¿Quién votó por Juan Guaidó? Trump, Trudeau, Duque, Macri, Bolsonaro, Piñera, y siguen las firmas. ¿Quién votó a Nicolás Maduro? 6.245.862 venezolanos. Hay un poco de diferencia, ¿no? Entre Guaidó y Maduro. Independientemente de lo que sea Maduro, no me voy a meter a juzgar el gobierno de Maduro, ¿no? Estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en las razones por las cuales, efectivamente, un gobierno se convierte en un monstruo, mientras que otros monstruos no son monstruos. ¿Qué país tiene, bueno, esto se los acabo de decir, qué país tiene la mayor reserva de petróleo del mundo? Venezuela, con 360.000 millones de barriles. ¿Qué país es el mayor consumidor de petróleo del mundo? Estados Unidos. ¿Cómo puede ser una amenaza para la potencia militar más grande del mundo, que tiene 700 bases militares en todos los continentes y más de 300.000 soldados? Bueno, esto tiene respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser un problema para una potencia que tiene 700 bases militares y 300.000 soldados desplegados por el mundo entero? ¿Qué país es el mayor productor de armas del mundo? Estados Unidos. ¿Por qué los países dominantes del mundo acusan a China y Rusia de querer dominar el mundo si ninguno de ellos ha invadido ningún país ni trata de intervenir en los asuntos internos de ninguna nación? ¿Por qué son tan monstruosos los chinos y los rusos ahora, si nunca jamás invadieron? Jamás no, digo, en otra época sí, pero por lo menos en los últimos 30 años no. Porque están profilando como potencias competitivas. Exactamente. Famosa guerra comercial. ¿Cuántos países ha invadido Estados Unidos? Esta no la adivina. ¿Cuántos países ha invadido Estados Unidos? Más de 50. ¿Cuántos de esos países invadidos, esta la van a saber, están mejor que antes? Ninguno. ¿Cuánta democracia, derechos humanos y ayuda humanitaria llegó junto a las tropas yanquis? Ninguna.
Pregunta final. ¿En serio la solución para Venezuela vendrá de la mano del Pentágono, Donald Trump, Israel y el FMI? ¿Es esa la solución para Venezuela? Bueno, terminamos por hoy. Pero les pido, en realidad no terminamos porque me quedaron 1000 cosas. Si hay tiempo, las vemos la clase que viene. Pero la clase que viene no se la pierdan y todos los aportes que puedan hacer van a ser bienvenidos. La compañera que faltó, ¿cómo se llama tu hermana? Agustina. Agustina mandó un video muy interesante que yo en realidad no lo repliqué porque era para ahora, ¿no? Ese video sobre la década del 90 en Argentina. ¿Vos lo mandaste? Ah, bueno. Vamos a ver el menemismo la clase que viene. No se lo pierdan, digo, porque nos va a ayudar mucho a entender lo que nos pasa. Muchísimo. Nos va a ayudar y probablemente para alguna de tus preguntas sirva. Así que durante el fin de semana voy a elegir algunos videos, un texto tengo interesantísimo que ya mismo se los paso. Pero repito, todo lo que tengan para aportar en cualquier soporte, lo mandan. No esperen el día de la clase porque acá no vamos a tener tiempo de ver ni de leer nada. Todo lo que les parezca que pueda contribuir, lo manden y la clase que viene vemos en los años 90.